Jóvenes, buenos días. ¿Qué pasó con sus compañeros? ¿Se han dormido? ¿No está la delegada? ¿Alguien sabe de la delegada? ¿Alguien puede comunicarse, jóvenes, con la delegada Norca? Bien, jóvenes, buenos días. Este, no se encuentra la delegada, jóvenes, no sé qué ha pasado. Solo son 6 alumnos, 16, faltan 10, no sé, no están ni la mitad. Bien, algo les ha comunicado la... ¿Me están escuchando, jóvenes? Por favor, alguien que me diga si me están escuchando. Sí, profesor. Ya. Jóvenes, Sí, esta profesor. semana empezamos con las exposiciones que yo les dejé de trabajo y estaba coordinando con Norca, pero ayer traté de comunicarme para que empecemos con el aspecto legal tributario. ¿Quién tenía ese trabajo de la exposición que íbamos a hacer del aspecto minero? El tema de aspecto legal minero. ¿Quién lo tenía para que pueda proyectar y exponer su caso o su tema? Elvis Paul Vilcapi, ya puedes proyectar, inclusive ya hay en el DUTIC, hay para que ustedes suban su material para poder calificar. Pero Elvis, si tú lo tuvieras, puedes proyectar tu pantalla, compartir pantalla para que hagas la exposición de tus diapositivas.
Ya puedes empezar. Ya, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la ley de la minería. Eh, ya, en el título preliminar de la ley está comprendido por aquello relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del domicilio marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos, y se exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley el petróleo, los hidrocarburos análogos, los depósitos de guano y las aguas mineromedicinales. El Estado o los particulares, para ejercer las actividades antes señaladas, deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente ley. Eh, las actividades mineras, el cateo. El cateo es libre en todo el territorio nacional, salvo en áreas donde existen derechos mineros, áreas en las que se hayan declarado la no admisión de denuncios, en las áreas de reserva nacional o en aquellas en que se hubiese constituido derechos especiales del Estado. La prospección. La prospección se realiza por la empresa minera del Perú. Las empresas del sector cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella y por organismos o dependencias del sector público nacional que tengan la finalidad de ejercer actividades mineras que la hubieran solicitado y obtenido, o por personas naturales o jurídicas de derecho privado que, que contratasen con aquellos. Ahora, otras actividades mineras. El Estado puede declarar por ley expresa la reserva de ciertas sustancias minerales de interés nacional. El Estado no podrá crear áreas de reserva nacional sobre las que no se otorgarán derechos mineros para ejercer directa o indirectamente actividades de exploración por los plazos requeridos, sin perjuicio de los derechos mineros adquiridos y de lo dispuesto en la presente ley. Los derechos mineros. Las concesiones. En función del derecho que se otorga, las concesiones mineras se clasifican en de exploración, de explotación, de beneficio, de refinación, de labor general y de transporte minero. La concesión de exploración otorga a su titular el derecho a explorar las sustancias minerales concedidas dentro del perímetro de la concesión. La concesión del beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados. Las concesiones mineras. Una concesión minera es un inmueble distinto y separado de la superficie donde está ubicada. Sus partes integrantes y accesorios siguen su condición de inmueble, aunque se ubiquen fuera del perímetro de la concesión, salvo que por contrato se pacte la diferenciación de las accesorias. La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma de los atributos que esta ley reconoce al concesionario. La concesión minera se materializa en el terreno, como un sólido y profundidad indefinida, limitado por los planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado rectángulo o una poligonal cerrada. Naturaleza de los derechos especiales del Estado. Los derechos especiales del Estado para ejercer las actividades de exploración y explotación de sustancias minerales se definen de la misma forma que las concesiones mineras, con excepción de la extensión y forma que podrá ser la de poligonales cerradas mayores de 100 hectáreas. Los derechos especiales del Estado para ejercer actividades de beneficio, refinación, labor general y transporte minero se definen de la misma forma como lo hace esta ley para tales concesiones.
El Estado en la industria minera. De las actividades mineras por el Estado. El Estado tiene el derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades de la industria minera. El Ministerio de Energía y Minas establecerá la política de comercialización y su correspondiente fiscalización. Los minerales comprados a personas autorizadas para disponer de ellos no son reivindicables. La compra hecha a la persona no autorizada sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente, salvo prueba en contrario. De la participación del Estado en en las empresas mineras. La empresa minera especial es toda que se constituya de acuerdo con la presente ley, en la que el Estado participa con un capital no menor de 25% en concurrencia con personas naturales y o jurídicas, nacionales y o extranjeras, de derecho privado y o derecho público interno, con el objeto de ejercer cualquier actividad de la industria minera sobre derechos especiales del Estado, y en su caso sobre derechos mineros otorgados a particulares. Las empresas mineras especiales, cualquiera que sea la participación del Estado, no forma parte del sector público nacional. Las empresas mineras especiales solo podrán organizarse como sociedades anónimas. La empresa minera del Perú. Las actividades mineras estatales, con excepción de la comercialización, serán ejercidos por las empresas mineras del Perú directamente y o a través de empresas mineras especiales y o filiales o subsidiarias. Personas inhábiles para ejercer actividad minera. No podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos el presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los ministros del Estado y los funcionarios que tengan este rango, el Contralor General de los Procuradores Generales de la República y los funcionarios y empleados del sector de energía y minas nombrado o asignados a la alta dirección, el Consejo de Minería, la Dirección General de Minería, a las direcciones de concesiones, de fiscalización y de promoción, a las jefaturas regionales y al registro público de minería. Las atribuciones de los titulares de derechos mineros. Derechos especiales del Estado, las áreas de reserva nacional y en concesiones de exploración y explotación. Los derechos especiales del Estado. Las áreas de reserva nacional y las concesiones de exploración y de explotación otorgan a los titulares el derecho de ejercer la actividad específica que hubiera sido materia de derecho, así como los demás derechos contenidos en este título. En caso de concesiones superpuestas, si caduca la carbonífera, la no metálica o la de desmontes, relaves o escoriales, el concesionario de la metálica adquiere automáticamente la amplitud del derecho establecido en el presente artículo. Los derechos comunes. Los titulares de derechos mineros gozan de los siguientes atributos. El uso minero gratuito de la superficie correspondiente al derecho minero. El derecho de uso minero gratuito para el mismo fin. La autorización para establecer servidumbre en terrenos de terceros del derecho minero. Establecer uso minero o servidumbres, en su caso, sobre los terrenos superficiales de otros derechos mineros. Construir en los derechos mineros vecinos las labores que sean necesarias al acceso, ventilación y desagüe de sus concesiones, transporte de los minerales y seguridad de los trabajadores. Obligaciones de los titulares de derechos mineros. Concesionarios de la exploración. Al solicitar una concesión de exploración, el denunciante pagará el equivalente al 0.025% de una UIT por hectárea o fracción de hectárea, como derecho de denuncio, y 4% de una UIT por todo derecho de inscripción en el registro público de minería.
Durante el periodo de exploración, el concesionario podrá solicitar prórroga del plazo por razones de fuerza mayor, hecho fortuito u obras causadas debidamente justificadas. Todo concesionario que realice perforaciones dentro del territorio nacional podrá disponer libremente hasta del 50% longitudinalmente de cada tramo de testigos y o mineras que obtenga en sus perforaciones. Los concesionarios de explotación. Al solicitar una concesión de explotación, el, el peticionario pagará el 0.025 de una UIT por hectárea o fracción y el 4% de una UIT por todo derecho de inscripción en el registro público de minería. Si vencidos los 12 meses siguientes de la fecha de notificación del auto de amparo o de la solicitud de transformación a explotación, el titular no estuviese cumpliendo con la mínima producción anual obligatoria, presentará a la Dirección de Fiscalización Minera, dentro de los 90 días siguientes, un calendario de las operaciones que debe realizar para explotación, comprendiendo diseños, obras y adquisiciones y cronograma de ejecución. Las obligaciones comunes. Todo titular de actividad minera está obligado a ejecutar las labores propias de la misma, de acuerdo con sistemas, el método y técnicas que tiendan al mejor desarrollo de la actividad y con sujeción a las normas de seguridad e higiene y saneamiento ambiental aplicables a la industria minera. El titular de actividad minera está obligado a presentar las declaraciones que establezca el Ministerio de Energía y Minas. En caso de controversia judicial sobre la validez de un derecho minero, suscite la obligación del pago de las obligaciones pecuniarias para mantener vigente el derecho o, en su caso, el pago del canon territorial. Multas. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley dará su lugar a la aplicación de multas no menores de 0.3% de una UIT ni mayores a 15 UITs, según escala de multas por infracciones que se establecerá por resolución suprema. Extinción de los recursos sobre denuncios y concesiones y su destino. Extinción. Los derechos de denuncio y concesiones se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación. Destino. Por resolución de la Dirección de Concesiones, se declarará la caducidad, abandono, nulidad y renuncia y cancelación de los derechos mineros, en cada caso o colectivamente, efectuándose la inscripción pertinente en el Registro Público de Minería y en la Jefatura Regional de Minería en su caso. Régimen tributario y disposiciones promocionales. Régimen tributario. Los titulares de actividades mineras pagarán por todo tributo el canon previsto en la presente ley y el impuesto a la renta, quedando en consecuencia exonerados del pago de todo otro tributo, tanto la persona que conduzca la actividad minera como la concesión y los productos que de ellas se obtengan. Disposiciones promocionales. Los titulares de actividades mineras podrán depreciar con una tasa del 100% las inversiones que realicen en cada ejercicio anual hasta por un monto equivalente a 300 UIT en maquinarias, equipos, instalaciones, obras de vivienda y bienestar, vehículos y otras infraestructuras en general. Disposiciones especiales. Los titulares de actividades mineras que inicien sus operaciones en la región de la selva y en otras áreas del territorio nacional que por sus dificultades geográficas no hayan tenido desarrollo minero, áreas que serán fijadas por resolución ministerial. Pequeños productores mineros. Son pequeños productores mineros los que reúnen las siguientes condiciones: que posean por cualquier título entre denuncios y o concesiones hasta 5.000 hectáreas, que por su producción y reservas guarden la proporción fijada en esta ley
o alternativamente cumpla con la mínima inversión en su caso, que cumpliendo por lo escrito en el inciso 2 del presente artículo, su producción no exceda de los 350 toneladas métricas por día, tratándose de minerales metálicos. Quienes reuniendo las condiciones señaladas en los incisos anteriores, sean además titulares de concesiones de beneficio y o refinación con una capacidad de tratamiento que no exceda de 350 toneladas métricas por día, si se trata de minerales metálicos, y de 500 toneladas métricas por día para minerales carboníferos y no metálicos. Quienes posean únicamente concesiones de beneficio y o refinación con las mismas capacidades indicadas en el inciso anterior. Jurisdicción minera. Determinación de la jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción administrativa el conocimiento de las cuestiones sustantivas y procesales que son materia de esta ley. Los órganos jurisdiccionales administrativos. La jurisdicción administrativa en asuntos mineros corresponde al Poder Ejecutivo y será ejercida por el Consejo de Minería, la Dirección General de Minería, la Dirección de Concesiones Mineras, la Dirección de Fiscalización Minera, las Jefaturas Regionales de Minería y el Registro Público de Minería. El Consejo de Minería. Son atribuciones del Consejo de Minería conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de revisión, resolver sobre los daños y perjuicios que se reclamen en vía administrativa, determinar la naturaleza de las sustancias minerales susceptibles de concesión en los casos de duda al respecto, resolver los recursos de queja por denegatoria del recurso de revisión, uniformar la jurisprudencia administrativa en materia minera, elaborar su reglamento de organización y funciones. Además se cuenta con la Dirección de Concesiones Mineras, la Dirección de Fiscalización Minera, las jefaturas regionales de minería mencionadas anteriormente. El Registro Público de Minería. El Registro Público de Minería se sujetará a las disposiciones de la presente ley, a su ley orgánica, sus reglamentos y supletoriamente a las disposiciones de los reglamentos de inscripciones de la Oficina Nacional de los Registros Públicos. Son inscribibles en el Registro Público de Minería todos los derechos mineros y los actos, contratos o resoluciones administrativas y judiciales que recaigan sobre ellas, y que de acuerdo a la presente ley y demás dispositivos vigentes sean inscribibles. Procedimientos. En caso de que dos o más peticionarios soliciten la misma área, se amparará al que el primero presentó su solicitud. Los derechos originales se reducirán a las áreas no superpuestas, cuando sea el caso. Procedimientos relativos a no admisión de denuncios, reserva de ciertas sustancias minerales de interés nacional, áreas de reserva nacional y construcción y asignación de derechos especiales del Estado. La solicitud para constituir de modo originario áreas de reserva nacional se sujetará al procedimiento establecido en el artículo anterior, aprobada la solicitud por resolución suprema. Esta se transcribirá a la Jefatura Regional de Minería correspondiente. Procedimiento ordinario. El peticionario de una concesión minera deberá cumplir con los siguientes requisitos. Se presentará por escrito en papel sellado de ley a la Jefatura Regional de Minería que corresponda. Conjuntamente con la solicitud deberá acompañarse con los siguientes documentos: el croquis de denuncio en papel tela o de características similares y el comprobante de pago de derechos de denuncio y derechos de inscripción de títulos en el Registro Público de Minería. En los lugares donde la defensa fuese cautiva, se requerirá de la solicitud que la solicitud sea autorizada por un abogado colegiado.
Procedimiento para la concesión de beneficio y refinación. El peticionario de una concesión de beneficios deberá cumplir con los siguientes requisitos. Se presentará por escrito en papel sellado de ley a la Dirección de Fiscalización Minera con los siguientes requisitos exigidos en la presente ley. Conjuntamente con la solicitud deberá acompañarse los siguientes documentos: planos perimétricos del terreno donde se vaya a instalar la planta y el depósito de relaves, comprobantes de pago de los derechos de denuncios y derechos de inscripción de títulos en el Registro Público de Minería, cortes del plano antes mencionado, una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones principales, auxiliares y complementarias. Procedimiento para las concesiones de labor general y transporte minero. La solicitud para la concesión de labor general será presentada ante la Jefatura Regional de Minería que corresponda, con los requisitos señalados en la presente ley, en lo que sea aplicable, indicando su objeto y los derechos mineros a los que sirva, acompañando una memoria descriptiva, un plano a coordenadas a escala 1/500 y a curva de nivel, planos de cortes longitudinales y transversales, comprobante de pago de los derechos de denuncio y de inscripción en el Registro Público de Minería. Procedimiento para la expropiación y servidumbre. La solicitud de establecimiento de servidumbre y o expropiación se presentará a la Jefatura Regional que corresponda, indicando la ubicación del inmueble, su propietario, extensión, el fin para el cual lo solicita y el valor en el concepto de solicitante tuviera dicho inmueble, y en su caso la apreciación del desmedro que sufrirá el presunto bien a afectar. El jefe regional citará a las partes a, a comparendo para el 15º día de notificadas, bajo apercibimiento de continuar con el trámite de caso de inconcurrencia del propietario. Si las partes señaladas a un acuerdo, el jefe regional ordenará se otorgue la escritura pública en el que conste dicho acuerdo. Uso minero de terrenos eriazos y uso de terrenos francos. La solicitud para uso minero de terrenos eriazos fuera del perímetro de la concesión se presentará con información indicada en la presente ley, acompañado de un croquis del perímetro del área solicitada, que deberá incluir la información topográfica referida a un punto de partida, un punto de referencia visuales y un punto final. El jefe regional señalará el día y la hora para una diligencia de inspección ocular, en la que se verificará el punto de partida del terreno y se comprobará su condición de eriazo. Cumplidos estos requisitos, el jefe regional autorizará el uso minero del terreno eriazo. Renuncia. La solicitud para renunciar a un derecho minero se presentará con firma legalizada, notarialmente ante la autoridad que ejerza jurisdicción, acompañando el certificado de gravámenes que acredite no existir derecho de terceros. Si existieran tales derechos, se requerirá el consentimiento expreso de dichos terceros para aprobar la solicitud. En caso de que la renuncia se refiere solo a parte del área de un derecho minero, se acompañará, además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, un croquis del área que se desea conservar. Denuncias. Cuando el titular de un derecho minero tema inundación, derrumbe o incendio de sus labores, o en general situaciones atentatorias contra las normas de seguridad e higiene, por causas imputables a los concesionarios vecinos, se presentará por escrito a la Jefatura Regional de Minería, denunciando tales infracciones. El jefe regional ordenará una inspección ocular, la que deberá realizarse en el plazo más breve posible, de acuerdo a la gravedad del hecho denunciado, sin exceder los 10 días
desde la recepción de la solicitud. Practicada la inspección ocular, el jefe regional expedirá la resolución que corresponda. Oposición. Cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada en sus derechos podrá formular oposición contra las solicitudes de derechos mineros. La oposición se presentará ante la autoridad bajo cuya jurisdicción se encuentren los expedientes. La oposición se podrá formular desde la presentación de la solicitud hasta el otorgamiento del título de la concesión minera. Presentada la oposición, la autoridad minera podrá suspender los efectos del auto de amparo y, por consecuencias, las labores. Si del examen de las pruebas presentadas o actuadas se desprendiese la falta de validez parcial o total del derecho minero cuestionado, el oposicionista es responsable de los datos y perjuicios que ocasione. Nulidad. Son nulos de pleno derecho los autos administrativos dictados por órganos competentes contrarios a la Constitución y a las leyes y los que se contengan un imponible jurídico, dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la norma prescrita por la ley. La nulidad será deducida ante la autoridad que ejerce jurisdicción y se tramitará en cuerda separada sin interrumpir el trámite del expediente. Abandono. La solicitud de derechos mineros en que, por incumplimiento del interesado, se hubieren vencido los plazos o sus prórrogas, será declarada abandonada por la autoridad minera. Recusación. En caso de recusación, se remitirá el procedimiento a la instancia superior, la que resolverá en una única instancia. La recusación de un miembro del Consejo de Minería se interpondrá ante éste. Para que proceda la recusación, se requerirá el voto favorable de no menos de 3 de sus miembros. Resoluciones. Las resoluciones administrativas se reclasifican en decretos, autos, resoluciones jefaturales, directorales y del Consejo de la Minería. Los decretos se dictan para la realización de los trámites establecidos en la ley. Contra los decretos podrá pedirse reposición. La autoridad minera se resolverá de plano o corriendo previamente traslado a la otra parte. Los plazos para interponer los recursos indicados en el artículo precedente serán: contra los decretos, dentro de los 5 días siguientes a la notificación; contra los autos y resoluciones, dentro de los 15 días siguientes a la notificación. Plazos. Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando en esta ley los plazos se señalen por días, se entiende por estos los que son hábiles para administración pública. El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente al día del mes inicial. La misma regla se aplicará cuando el plazo se señale por años. Para el caso de personas que, según esta ley, están obligadas a señalar domicilio ante la autoridad de minería que ejerce su jurisdicción a los términos establecidos en esta ley, se agregarán el de la distancia. Las notificaciones. La autoridad de minería efectuará las notificaciones por correo certificado, agregando en este caso al expediente la constancia de su expedición, salvo los casos en que el interesado lo hubiere recabado directamente. En caso de notificación personal, el término empezará a correr a partir del día siguiente de su recepción para el interesado que la recabó. A las notificaciones, en caso de controversia, se acompañará copia del recurso y documentos que para estos efectos deben proporcionar las partes. Los contratos mineros.
Los contratos mineros a que se refiere esta ley se rigen por las reglas generales del derecho común, en todo lo que no se opongan a lo establecido en la presente ley. Los contratos mineros a que se refiere esta ley constatarán en escritura pública y deberán inscribirse en el registro público de minería, para que surtan efecto frente al Estado y terceros. Contrato de transferencia. En los contratos en que se transfiera la totalidad o parte de derechos mineros, no hay rescisión por causa de lesión. El contrato de opción. Por el contrato de opción, el titular de un derecho minero se obliga incondicional e irrevocablemente a celebrar en el futuro un contrato definitivo, siempre que el opcionista ejercite su derecho de exigir la conclusión de este contrato, dentro del plazo estipulado. El contrato de cesión minera. El cesionario podrá entregar su concesión de exploración, de explotación, de beneficio, refinación, labor general o transporte minero a un tercero, percibiendo una compensación. El cesionario de el cesionario que esté operando un denuncio o concesión no podrá a su vez celebrar con terceros contratos de cesión sobre dicho denuncio o concesión. El contrato de hipoteca. Puede constituirse hipoteca sobre derechos mineros inscritos en el Registro Público de Minería. El nuevo titular tendrá 180 días a partir de la adjudicación para adecuarse al cumplimiento de las obligaciones de inversión y o producción mínima, según el caso. El remate de los derechos mineros hipotecarios se hará en pública subasta. En caso de hacerse efectivo el remate, el nuevo titular estará exonerado del cumplimiento de las obligaciones de producción y o inversión mínima por un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de la adjudicación. La prenda minera. Pueden darse en prendas todos los bienes muebles destinados a la industria minera y los minerales extraídos y o beneficiados de propiedad del deudor. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con el valor de la cosa pignorada, con preferencia a los acreedores, por el importe del préstamo, sus intereses y los gastos que se señalen en el contrato. Los bienes dados en prenda solo podrán ser trasladados fuera del lugar indicando en el contrato, con consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario. El acreedor tiene derecho a inspeccionar el estado de los bienes objeto de la prenda. Las sociedades contractuales y sucursales. Las sociedades mineras contractuales se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Mercantiles y por la presente ley, y se inscribirán obligatoriamente en el Registro Público de Minería. Cuando estas sociedades tengan por objeto otras actividades adicionales distintas a la minería, deberán obligatoriamente inscribirse en el registro mercantil de la Oficina Nacional de los Registros Públicos correspondientes. Sociedades legales. La sociedad minera de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado y por el acto de su constitución se convierte en un único titular del derecho minero que lo originó. La sociedad minera de responsabilidad limitada se regirá por lo dispuesto en la presente ley y por el estatuto social que convengan, en su caso, en otorgar a los socios. El plazo de duración de estas sociedades es indefinido. El capital estará dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán ser representadas en títulos, valores ni denominarse acciones. Bienestar y seguridad. Los titulares de actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que laboren en zonas alejadas de las poblaciones y a los familiares de estos, viviendas adecuadas, escuelas y su funcionamiento, instalaciones adecuadas para la recreación, servicios de asistencia social y asistencia médica y hospitalaria gratuita. Tendrán derecho a estos beneficios los familiares y dependientes de los trabajadores,
que señala el reglamento, siempre que estos dependan económicamente de ellos, residan en el centro de trabajo y se encuentren debidamente censados por el empleador. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta del salón? Has hablado, Elvis, sobre cuando un concesionario puede dar en concesión a otros, su concesión puede dar para que exploten otro tipo de actividad, otros mineros. Hasta donde tengo entendido, se supone, lo que he entendido es de que se puede dar a cualquier persona diferente que no esté ejerciendo la minería. Ya, pero este va a estar sujeto, al responsable es el dueño de la concesión. Sí, al responsable. Dime, ¿las concesiones son irrenunciables? Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que sí son irrenunciables. O sea, ¿se pueden renunciar o no se Sí, pueden? bueno, esa es mi opinión, que sí se puede renunciar. No, pero la ley dice otra cosa. La ley dice que la concesión es irrenunciable. ¿Ya? Por eso es lo que viene Sí, abandono, cuando claro, sí, sí. si tú no cumples con los requisitos, pero si cumples es irrenunciable. Muy bien. Siguiente tema es el aspecto tributario. Esto, Elvis, hay que subirlo ahí en el DUTIG, ahí hay para subir tu trabajo. Ya, profesor. Siguiente tema, jóvenes, por favor, aspecto tributario. Sí, profesor, estamos esperando que Ah, muy bien, Pamela. Comparte tu pantalla. ahí el profesor se puede A ver. ver, está cargando. Ya, está cargando. Aún Ya, no, todavía. Ya, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A nosotros nos ha tocado el régimen tributario por respecto a la los integrantes de nuestro grupo es Elizabeth Guaina, Caterina Yauri, Shirley Umiña y habla Pamela Laura. Como introducción tenemos que la minería viene a ser el sector que más va a contribuir en los impuestos a la renta y contribuciones, y cerca de la mitad de la recaudación se debe a la nueva producción minera generada en la última década. Acá, como podemos ver según este gráfico de SUNAT, podemos ver la participación de la minería en la recaudación de impuestos y carga de la renta de las fechas de 1998 a 2009.
El 28 de septiembre de 2011, el Pleno del Congreso de la República se aprobó por unanimidad el nuevo esquema tributario para el sector minero. Antes de esto estaba solamente el impuesto a la renta y la regalía minera. Después de esto, eh, se crearon tres nuevos impuestos, que es la nueva regalía, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería. Destino de la recaudación del sector minero. El destino del impuesto a la renta de la tercera categoría va a ser el 50% urbano, que son los gobiernos locales, regionales y universidades, y el otro 50% va a ir para el tesoro público. La regalía minera va a estar destinada al 100% a los gobiernos locales y regionales. El impuesto especial a la minería va a ser 100% al tesoro público y el gravamen especial a la minería igualmente. Ya, Con mi continuando, compañera. ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. En esta ocasión me toca exponer la regalía minera. La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos mineros metálicos y no metálicos. ¿Qué significa eso? Los no metálicos es los que no tienen brillo, en su estado sólido, son frágiles y no son conductores de electricidad. En el Perú los más comunes son el oro, la plata, el plomo, el cobre, el zinc y el fierro. Y los no metales más comunes son el azufre, el fluorita y el barita. Siguiente diapositiva. Ya. La regalía minera, ¿quiénes están sujetos a esta? Los sujetos obligados a pagarla son los titulares de las concesiones, incluyendo las empresas integradas que realicen actividades de explotación de recursos metálicos y no metálicos, o los cesionarios que realizan dichas actividades según lo establecido en el título 13º del texto único ordenado de la Ley General de Minería. El pago de la regalía es mensual, el pago efectuado fuera del plazo genera un interés y el incumplimiento genera una sanción. Su determinación. La determinación es mediante esta fórmula, que es la regalía minera trimestral es igual a la utilidad operativa trimestral del concesionario por la tasa efectiva. La utilidad operativa es igual a los ingresos por las ventas realizadas de los recursos minerales metálicos o no metálicos del trimestre, menos el costo de ventas y los gastos operativos. Estos gastos operativos incluyen los gastos de venta y administrativos. La asignación de la regalía minera. La regalía minera se asigna de las siguientes formas: 20% a las municipalidades distritales donde se explota recurso natural, 50 a comunidades donde se explota recurso natural, el 50% de este 20% es a las comunidades, el 20% es al gobierno local de las provincias donde se explota recurso natural, el 40% es a las municipalidades distritales y provinciales de los departamentos, el 15% es al gobierno regional y el 5% es a la universidad que esté en esa región. Y continuando con mi compañera. El impuesto especial a la minería. ¿Quiénes van a estar obligados a este pago? Y los sujetos obligados al pago del impuesto especial a la minería van a ser los concesiones mineras y los concesionarios que realizan actividades de explotación de recursos minerales. El nacimiento de la obligación tributaria nace del cierre de cada trimestre según calendario. Su base imponible va a ser la utilidad operativa trimestral de los sujetos a la actividad minera.
Al igual que la regalía, esta se va a determinar trimestralmente según la utilidad operativa. En el caso de los pequeños productores artesanales, el impuesto será del 0% en el marco de lo señalado en el artículo 8 de la presente ley. Gravamen especial de la minería. Continuando con mi compañera Elizabeth. Ya, buenos días, profesor y compañeros. Continuamos con el gravamen especial a la minería. ¿Quiénes están sujetos al pago del gravamen? Bueno, esta es la ley número 29790 y los sujetos los que están sujetos acá son los sujetos de la actividad minera en mérito en mérito y a partir de la suscripción de convenios con el Estado respecto de proyectos por los que se mantienen vigentes contratos de garantías y medidas de promoción a la inversión de conformidad con el TUO de la Ley General de Minería. Siguiente, por favor. Ya, la base de cálculo del gravamen especial de minería se determinará por cada uno de los contratos de garantía suscritos por los sujetos de la actividad minera. La constitución del gravamen especial de minería. El gravamen especial de minería será calculado por los sujetos de la actividad minera aplicado sobre la utilidad operativa trimestral. La tasa efectiva conforme al anexo 2 de la ley número 29790. Dicha tasa efectiva es establecida en función al margen operativo. Siguiente, por favor. Ya, ¿cuándo nace la obligación tributaria? La obligación del pago del gravamen nace al cierre de cada trimestre considerando los trimestres calendarios siguientes, de enero a marzo, abril a junio y así hasta diciembre, ¿no? Cada 3 trimestres. Incidencia del impuesto a la renta. El monto efectivamente pagado por concepto del gravamen es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta en el ejercicio en el que se pague. Ya, siguiente, voy a darle paso a mi compañera con el canon minero. Sí, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Yo voy a proseguir con el tema de canon minero. Bueno, el canon minero es la distribución efectiva que hace el Estado de los ingresos y rentas pagados por las empresas mineras. Este canon está compuesto por el 50% del impuesto a la renta y su distribución se realiza a gobiernos regionales, provinciales y distritales, donde se realiza la explotación del yacimiento mineral. El periodo de distribución comprende de junio, es decir, del 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras hasta el 30 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos para que haya distribución? Como primer requisito tendríamos que debe existir explotación de recursos metálicos o no metálicos. La exploración no genera impuesto a la renta canon minero si en caso no tenga esta explotación. Como segundo requisito, está condicionado al pago de impuesto a la renta. Si las empresas no generan utilidades, no generarían el pago a la renta, con lo cual no habría nada que distribuir. Tercer requisito, la distribución se realiza en cascada, partiendo desde el distrito productor, que se le da la distribución del 10%, hacia todos los distritos de la región. Continuando, la distribución según la ley actual. ¿Cómo se hace la distribución de este canon minero? El 50% de estos ingresos y rentas, el impuesto a la renta, será distribuido de la siguiente manera. El 10% serán beneficiarios las municipalidades distritales donde se explota el recurso natural, con los criterios de si existen más de una municipalidad en partes iguales. El 25% serán beneficiarios las municipalidades de la provincia, donde se exploten los recursos naturales, según la población y necesidad básica insatisfecha en cuanto a nivel de pobreza. El 40% será beneficiarios las municipalidades del departamento, provinciales y distritales, donde se exploten los recursos naturales.
Esto será según la población y necesidades básicas insatisfechas. El 25% serán beneficiarios el gobierno regional, entre un 80% de la región y 20% a las universidades. Como siguiente diapositiva tenemos ¿cuál es la pregunta frecuente? En el INGEMED aparecen varias concesiones en mi distrito. Muchos se preguntan, ¿por qué no pagan canon? El canon no se paga, sino que en realidad se distribuye a partir del impuesto de la renta, como ya se mencionó. Es decir, que si no hay el impuesto a la renta pagado por las empresas, tampoco hay canon que distribuir. Para que se distribuya este canon minero, debe haber explotación efectiva. En el IGMED aparecen todas las concesiones mineras paralizadas en exploración y en explotación. Como siguiente diapositiva tenemos el caso práctico, donde tomamos la CIA minera, que mantiene una concesión minera por 10 años y se encuentra obligado a declarar trimestralmente el tributo de regalía minera, para lo cual detalla la siguiente información. Nos presenta como datos la utilidad operativa trimestral, que son 114.454 soles, su venta trimestral, que es de 191.418 soles, y nos pide determinar el importe a pagar por regalía minera. Entre el margen operativo, utilizamos la fórmula del margen operativo es igual a la utilidad operativa entre la venta trimestral. Entonces reemplazamos estos datos, margen operativo sería igual a los 114.454 entre los 191.418, dándonos un margen operativo del 0.597975, en porcentaje sería 59.79. Teniendo este margen operativo, vamos a poder obtener la regalía minera. Como margen, como otro dato que necesitamos es la utilidad operativa y también los ingresos trimestrales. Para esto hallaremos cuál es la tasa efectiva. Como ven, la fórmula es la tasa efectiva, es la sumatoria de n-1 por los demás márgenes, que son márgenes de tasas, dividido esto entre el margen operativo, dándonos esa tasa efectiva de 4.42%. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula de regalía minera los 114.454, que es nuestro margen operativo, por la tasa efectiva, que son los 4.42, dándonos 5.062 soles, que sería este total a pagar por la regalía minera. Como siguiente diapositiva mostramos la contabilización de este pago de regalía, que sería la 65.25.2 por regalías. Cargaríamos 5.062 soles contra la 40.18.4 de 52, con un abono de 5.062 soles, con un destino de, el 94, que sería otros gastos de operación. En realidad nosotros podríamos eso manejarlo con los 5.062 soles contra las 79 de 5.062 soles. Esto sería por lo del registro de la regalía minera. Y haríamos por último el pago de la regalía, cargando a la 40.18.4 los 5.062 soles, con abono a la 10.4.1, que son nuestras cuentas corrientes operativas, haciendo el depósito de 5.062 soles. A continuación, mi compañera. Bueno, ya, para finalizar tenemos las conclusiones. Las conclusiones a las que hemos llegado son: la nueva estructura tributaria da equilibrio entre mayores ingresos fiscales y la competitividad del sector minero. Está en función de la utilidad operativa para buscar mayor renta proveniente del sector minero. Otra conclusión son las regalías y el del impuesto especial de minería son aplicables a empresas sin convenio de estabilidad.
tributaria. En cambio, el gravamen especial de minería es para las que sí los tiene. El gravamen especial de minería es una retribución por la explotación de los recursos minerales. Su aplicación está sujeta a la celebración de un convenio. Ya. Siguiente diapositiva. Ya, la regalía minera modificada, el impuesto especial y el gravamen especial permiten al Estado establecer una mayor participación de las rentas extraordinarias que produce la minería. El nuevo esquema de tributación permite que las empresas paguen al Estado en función de sus tasas de rentabilidad. La regalía minera en su versión modificada, el impuesto especial IEM y el gravamen especial de minería son considerados como gasto para efectos del cálculo del impuesto a la renta, por lo que lo recaudado por estos instrumentos aplica un menor pago al cálculo del impuesto a la renta. Eso es todo, profesor. Gracias, Ok. compañeros. Por favor, pásame tu carátula. ¿Puedes proyectar tu carátula, por favor? ¿Se puede ver? Ahora sí, espérame un ratito. Muy bien. ¿Alguna pregunta del salón a sus compañeras? Ya, yo lo que quiero preguntar lo siguiente. Cerro Verde es una empresa minera, está localizada en prácticamente en el departamento de Arequipa. Esta regalía minera que ha sido promulgada por el Estado, de lo cual estos señores se niegan a pagar, ¿no? Ha ido hasta el Tribunal Constitucional y ha ordenado que los impuestos se tienen que pagar. Dígame, ¿qué diferencia existe entre esta regalía minera con la de obras por impuestos? Cualquiera del grupo puede responder. Profesor, ¿qué preguntó? No lo puedo escuchar bien. Ya, lo que Regalía estoy minera. planteando es que Cerro Verde es una entidad minera que desarrolla sus actividades en Arequipa. A raíz del último dictamen del Tribunal Fiscal, esta empresa está debiendo 3.600, por ahí, ¿no? Millones de impuestos. Dentro están las regalías que no quiere pagar de años, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué diferencia existe entre este tipo de impuestos con la de obras por impuestos? Me han escuchado la pregunta, ¿verdad? Que esto es deducible como gasto por ejemplo. Perdón, no te escucho, Pamela. Es deducible. No, pero ¿en qué consiste esta obra por impuestos?
Y creo que la universidad está actualmente gozando de esto, ¿no? No es inversión de la universidad en sí, sino que son entidades que están construyendo o remodelando la universidad. Una de las modalidades jóvenes del gobierno de poder ver de que estos impuestos recaudados, que a veces no, como este caso, no se recaudan, les da las facilidades a estas empresas de ofrecer obras por impuestos, ¿no? Ellos pueden mejorar un hospital, un colegio, eh, donar camiones, repartidores, lo que ha pasado últimamente con este COVID, ¿no? Cerro ha donado equipos de respiración, tanques de oxígeno, camas. Eso son obras por impuestos, pues. Eso no es gratis, ¿no? Ellos, si el impuesto es 100, ellos dicen, ¿sabes qué? He hecho 50 por obras en tal sitio debidamente fundamentado y la diferencia te pago, ¿no? Es una forma también que estas empresas tienen para no pagar el total, ¿no? Porque esas obras por impuestos en algunos lugares están bien hechas, en otras están mal hechas, ¿no? Con la finalidad de evadir el impuesto. Lógicamente que eso está supervisado, ¿no? Generalmente por la Contraloría General de la República. Pero son sistemas que la entidad o el Estado, ¿no? Promociona a estas empresas. No olvidemos la ley de estabilidad tributaria que ustedes han tocado, permite, ¿no? A estos concesionarios mineros determinados años de exploración y luego producción, ¿no? Hemos visto también de que cuando se da estos casos del cateo, la prospección, tiene que haber indicios de mineralización, indicios, ¿no? Y ya viene después un estudio de la explotación, cuántos años de vida va a tener esta mina, ¿no? Todo esto lo señala en el aspecto legal que hemos visto en la exposición de su compañero. Usted está exponiendo el aspecto tributario, ¿no? Han tratado el tema de la regalía, muy bien, han hecho sus conclusiones. Hubiera sido interesante también un ejemplo del canon, ¿no? El canon minero. Y también un informe, la universidad recibe un 5%, ¿no? Después he visto ahí también que la universidad recibe un 20%. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿No? ¿Cómo lo ha administrado la autoridad de turno este dinero? Anteriormente se enviaba a los alumnos, pero nunca daban información de este dinero. ¿Qué se hace con este dinero? Ahora, últimamente creo que han dicho de que se ha utilizado en enviar alumnos, docentes al exterior, trabajos de investigación, no sé realmente si ese fondo está para eso, ¿no? Generalmente es para investigación, no es para intercambio cultural, todo eso, ¿no? Y no tengo entendido si la gestión hace una rendición de cuentas de este dinero. Y ha habido cantidad de dinero, jóvenes, ¿no? Eso es interesante que el estudiante conozca qué es lo que está pasando dentro de su misma casa, ¿no? Porque sería algo ilógico que, ¿qué pasa en tu casa, no? Ah, no sé, ¿cómo no vives ahí? No, no, es que yo casi no paro ahí en mi casa, no es eso. Hay que pedir información. Todos tenemos derecho a pedir información, qué es lo que está pasando.
Esa plata no es de nadie, esa plata es del Estado, esa plata es de los recursos, como han explicado ustedes, ¿no? Por la explotación. Y hemos visto que la mina donde va, pues no todo es color de rosa. Están descuidando el medio ambiente, la vegetación, los animales que viven al entorno de esta actividad, pues no la están pasando bien. Eso saben ustedes, ¿no? Por eso es bueno siempre, ¿no?, analizar más profundamente esta situación. Muy bien. Siguiente tema, aspecto laboral. ¿Quién tiene el aspecto laboral? Profesor, buenos días. Buenos días, Lisette. Disculpe, el detalle es que mis compañeras no están, soy la única que está, y pues es que es Norca y Abigail, creo que tienen problemas de conexión. Bueno, en el caso de Norca sí tiene problemas de conexión. Ya, pero Lisette, ¿tú tienes las diapositivas? No, exacto, o sea, justo Norca iba a ser la que iba a presentar las diapositivas y por eso me indicó solo que estaba teniendo problemas de conexión. Bueno, ¿algún otro integrante o algún otro grupo que tenga listas sus diapositivas del tema? Otro tema, jóvenes que tengan sus diapositivas, porque ese ya trabajo que debían haber hecho, ¿no? En este caso, Lisette hubiera sido ideal, cada uno debe tener su trabajo, ¿no? En este caso, fortuito, tus dos compañeras, tú debes tener un trabajo para exponer, ¿no? Porque tenemos que aprovechar, jóvenes, porque ya debemos entrar también a la semana que viene a la otra actividad pesquera. Entonces, no podemos estar, yo dije, hago 3 exposiciones, el viernes termino con las exposiciones. Por eso quiero saber si hay otro grupo que tiene su trabajo ya listo para exponer. Disculpe, profesor, en sí solo son 4 grupos en el salón y uno es el último, es de mi compañera Daisy, creo que ella lo estaba haciendo sola. Ya, solo tengo ahorita 3 exposiciones, faltaría una. Profesor, buenos días. Profesor, ¿me escucha? Sí, Profesor. sí, Carla. Sí, nuestro grupo también. Nuestro tema es la contaminación ambiental en la minería. Ya, ¿lo tiene? Sí, profesor. Profesor, espérenos un momento para poder presentar, por favor, Ya. la pantalla. Ya, profesor, ¿se puede ver la pantalla? ¿Está cargando?
Estás presentando, pero no carga. Sí se ve, profesor. Yo tengo acá más, veo, estás presentando para todos, dejar de presentar. A la Ahora sí, diapositiva ahora. ahora sí. Ya, voy a empezar. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación, nuestro grupo nos ha tocado exponer la contaminación ambiental en la minería. Nuestras integrantes son Ancaya Alanoca Alison Valeria, Condori Huanca Paola Lisbeth, Guamaniki Socala Carla Susan, quien les habla, y Jucharo Perlacio Evelyn. Siguiente, por favor. Introducción. La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se desarrolla. La minería ha sido una de las actividades más antiguas del hombre. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se ha podido comprobar que la actividad minera causa un fuerte impacto ambiental debido a la destrucción de la naturaleza en su totalidad. Normatividad ambiental. La necesidad de la normatividad ambiental aparece cuando el nivel real y el nivel deseado de calidad ambiental no coinciden para alcanzar el nivel deseado. Tenemos que modificar de algún modo el comportamiento de los agentes económicos, no solo de los productores, sino también de los consumidores. Y actualmente el organismo rector del sector ambiental en el Ministerio de Ambiente, creado por el Decreto Legislativo número 1013 de fecha 13 de mayo del 2008, la cual se encarga de desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la Política Nacional del Ambiente. Tenemos los organismos ambientales. Las organizaciones ambientales son instituciones. Y ahora vamos a tocar lo que es la minería y su impacto en el medio ambiente. Bueno, en este caso vamos a tratar lo que es una minería a cielo abierto. Y bueno, sabemos que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Y bueno, se basa en lo que es la explotación de los recursos no renovables, como son el petróleo, los minerales, los metales, entre otros, que son encontrados debajo de la corteza superficial de la Tierra, y su grado de impacto va a depender directamente del tipo de mineral que se pretende extraer. Existen diversas técnicas para ejecutar la actividad minera. Una de ellas es la aplicación de químicos para la lixiviación del terreno mediante el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Estas sustancias son altamente tóxicas y se encargan de disolver los compuestos indeseados, con el objetivo de obtener los minerales que se desea extraer de la tierra. Se ejecuta en extensas áreas de terreno, creándose cráteres de grandes diámetros y profundizando a medida que se avanza en el proceso. Bueno, como sabemos, en la actividad minera se da la utilización de importantes maquinarias mineras como son excavadoras, cintas transportadoras y entre muchas otras. Y bueno, potentes insumos que son capaces de acabar con enormes superficies de tierra.
De esta forma, maquinarias e insumos son empleados en las distintas etapas de la actividad minera, provocando cada etapa en particular sus propios impactos medioambientales. Ahora vamos a ver lo que son impactos de la minería en el medio natural en cuanto a la atmósfera. Sabemos que contamina el aire. Durante esta actividad se generan grandes cantidades de materia fina, conocida como el polvillo tóxico, constituidos por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres humanos. También tenemos lo que son las emisiones sólidas, que como se dijo, el polvo emitido tiene su origen en las propias actividades extractivas, durante la voladura y arranque del material o durante los procesos de carga y transporte. En cuanto a los gases emitidos tienen su origen en la combustión de la maquinaria o la emisión natural durante el proceso de extracción. Los aerosoles, la formación de aerosoles tóxicos se producen durante la explotación. En cuanto al ruido, se genera por voladuras, maquinaria pesada de arranque y transporte, maquinaria de molienda, etc. Y por último, la onda aérea, que se produce por las explosiones de las voladuras y es una onda de presión que se propaga por el aire, atenuándose con la distancia, generando vibraciones. Luego tenemos en cuanto al suelo y el terreno, se va a ver que va a existir una desertización, es decir, una deforestación y erosión de la pérdida del suelo fértil. Así también daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, alterando la morfología local. Tenemos pérdida de propiedades físicas, como son en las variaciones en la textura por procesos de esponjamiento, compactación de deposiciones de partículas, formación de costras, la pérdida física del suelo por extracción y arranque, acumulación de vertidos, como son escombreras y balsas, o construcción de infraestructuras. En cuanto a pérdidas de propiedades químicas, tenemos lo que son contaminación por metales pesados como el cobre, el plomo, el cromo, el mercurio, así también como los metaloides e hidrocarburos generada por efluentes líquidos y sólidos. En cuanto a aguas superficiales y subterráneas, se ve que existe una pérdida de las masas de agua, es decir, la ocupación de lagos, embalses, bahías, pérdida de masas glaciares. También se da contaminación por lo que son metales pesados y los metaloides, y si los residuos químicos no son debidamente tratados y almacenados, pueden filtrarse hasta los caudales de agua fresca, contaminándolos y disminuyendo la vida presente en los mismos. También se da daños a acuíferos subterráneos. Los desechos contaminados suelen ser lavados por el agua de lluvia, la cual se filtra hacia el subsuelo, ocasionando la contaminación de los yacimientos de aguas subterráneas. Y bueno, también se ve lo que son impactos sobre la flora y fauna. El proceso de excavación elimina todo tipo de flora existente en la corteza terrestre. Además, los animales se ahuyentan por el ruido, existen cambios en su hábitat y contaminación de las fuentes de agua. A su vez también se da lo que son cambios visuales. Luego de terminar la explotación quedan inmensos cráteres en el área, disminuyendo el atractivo de la zona, afectando negativamente con lo que es el turismo. Ahora vamos a ver un caso y bueno, mi compañera les va a explicar un poco más el tema. Y aquí tenemos lo que es el caso del Evelyn, ¿tienes problemas con tu micro? Paola, creo que tiene de mercurio. problemas. Puedes continuar tú. Ya, profesor. Propampa y los
daños a la salud de la población rural. Ya, ahora vamos a ver lo que es el caso del derrame de mercurio en Choropampa y los daños a la salud en la población rural expuesta. Desde inicios de la década de 1990, el Perú experimenta un acelerado proceso de inversiones en actividades mineras modernas de gran escala. La tecnología de punta en la minería implica el uso de grandes cantidades de insumos químicos. Sin embargo, Sí, que si no apaguen su micro para leerlo, porque no se les está escuchando. Ya. Desde el inicio de la década de 1990, el Perú experimenta un acelerado proceso de inversiones en actividades mineras modernas de gran escala. La tecnología de punta en la minería implica el uso de grandes cantidades de insumos químicos. Sin embargo, los problemas ambientales de la minería no solo están asociados con las sustancias químicas y los drenajes ácidos de minas, el DAM, sino también a la conformación mineralógica de los yacimientos, que no solo son ricos en oro, sino también en mercurio, el cual es una sustancia altamente tóxica, como lo señala la evaluación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Bien, en Cajamarca, citada en los Andes del norte del Perú, se ubica la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina. El día viernes 2 de junio del año 2000, un camión de transporte produjo el derrame de 151 kilogramos de mercurio metálico. Más de 1 millar de campesinos y campesinas que no conocían los efectos tóxicos del mercurio fueron afectados por este accidente. Diversos estudios especializados consideran que el mercurio es el elemento no radiactivo de mayor toxicidad y que produce gran cantidad de complicaciones en la salud humana. Hasta el año 2004 no existía en Perú una ley que regulara el transporte de sustancias tóxicas, por lo que el traslado de sustancias como el mercurio estaba únicamente sujeto a la autorregulación de las empresas. Tal es el caso de la minera Yanacocha SRL y su transportista Ranza, quienes no adoptaron ninguna medida de seguridad. La consecuencia fue un accidente que provocó la contaminación con vapor de mercurio de más de 1 millar de personas, la mayoría niños y niñas, 7.8. Luego de más de 8 años, la población sigue sufriendo las secuelas de lo que se considera el mayor desastre mundial con mercurio metálico. A continuación, mi compañera. Métodos para reducir la contaminación. Siguiente. Como estamos tocando el tema de la contaminación minera, hemos querido establecer algunos métodos para reducir esta contaminación ambiental. Los impactos ambientales en la minería están asociados con las operaciones mineras y el procesamiento de minerales. Estos impactos se manifiestan en la erosión de los paisajes y en el efecto de la calidad del suelo, del agua y del aire. Los impactos ambientales son reconocidos y abordados en las operaciones mineras para recuperar áreas perturbadas para permitir la erosión, estabilizando los suelos que contienen metales o químicos para evitar liberaciones indeseadas de metales en el ambiente. Siguiente. Para realizar una mitigación ambiental, en muchos proyectos mineros hay preocupaciones para realizar las recuperaciones del tratamiento del suelo, además de mantener una buena calidad del agua. En la actualidad, el cierre de una mina y las diversas actividades para mitigar el impacto ambiental forman parte del planteamiento minero. Por ello se
se ha tomado en las siguientes etapas, como es en la recuperación, en el tratamiento del suelo, el tratamiento del agua y la prevención del drenaje ácido de la roca. Siguiente. En el caso de recuperación, implica el restablecimiento del suelo y la revegetación del área perturbada donde se ha realizado. Incluso hay instituciones reguladoras que requieren diseños complejos de recuperación. Un enfoque simple consiste en añadir cal u otros materiales para neutralizar la acidez que esta actividad causa, además de promover crecimiento de vegetación. También hay que estabilizar taludez, como plantar vegetación como parte del proceso, estabilizar el material del suelo y evitar la erosión. Sin embargo, implementar incluso este enfoque puede costar algunos miles de dólares por hectárea. Entonces, por ello que no se toma mucho en cuenta, siempre es más ganancias, ¿no? Que costos o gastos en este caso. En otro aspecto vendría a ser el tratamiento del suelo. Aparte de la acidez, hay un alto nivel de metal en los suelos que pueden ser dañinos para las plantas, los animales e incluso para las personas. Un enfoque para lidiar con el suelo contaminado es colocarlo en depósitos especialmente diseñados, pero este también es muy costoso y controversial. Algunas maneras para hacer este tratamiento es utilizar métodos químicos para estabilizar los metales en el suelo. Utilizar bactericidas que detengan el crecimiento bacterial para que promuevan la oxidación de la pirita y la formación de ácido sulfuro. Usar geomembranas como barreras en las bases de los botaderos. Inundar de forma permanente los materiales de desecho para cortar la fuente de oxígeno y detener las condiciones de desarrollo de condiciones ácidas. Siguiente. En el caso del tratamiento del agua, que es lo que más contamina en la minería, es lo que más preocupa a las personas, el tratamiento más común para ello es que el agua ácida el efecto de agua ácida es la adición de un material neutralizante y se puede añadir lo que es la cal para reducir esta acidez. Este proceso de tratamiento activo causa que los materiales disueltos se precipiten en el agua, pero ello requiere construir una planta de tratamiento. Y al construir una planta de tratamiento requiere mantenimiento y esta técnica es muy costosa. Además, algunas plantas de tratamiento generan gran cantidad de fango y la remoción del fango es bastante complicada. Entonces es como que tiene sus pros y sus contras y es bastante complicado. Algunas medidas para hacer esto son utilizar sistemas de humedales para tratar el agua que contiene el metal. Este enfoque se ha utilizado con éxito donde el volumen y la acidez de agua no es muy alto. Los sistemas de humedales tienen la ventaja adicional de crear un hábitat salvaje deseable. Utilizar zonas de tratamiento donde se coloquen materiales reactivos o corrientes eléctricas para que el agua que pase por ellas sean tratadas. Y combinar tratamientos como la recuperación de materiales útiles del agua contaminada. Siguiente. Y por último, la prevención del drenaje ácido de roca. Hay descarga del drenaje ácido que presentan diversos retos para proteger la calidad del agua, pero esta debe ser abordada durante la prevención, antes de la exploración. Algunas posibles medidas para prevenir o reducir de forma significativa este problema incluyen inundar los antiguos trabajos mineros para eliminar el suministro de oxígeno necesario para la generación sostenida de agua ácida, sellar las superficies expuestas en trabajos subterráneos con una capa de material que no sea reactiva o sea impermeable para inhibir el proceso de oxidación, rellenar los trabajos mineros con materiales que se puedan neutralizar y poder tratar las aguas. Añadir químicos al agua en trabajos mineros subterráneos o en la superficie inundados que puedan inhibir las reacciones químicas que generan el ácido. En cuanto a las conclusiones, si no existe una adecuada conciencia ambiental sobre el impacto de la actividad minera de las zonas de explotación, habrá un deterioro del ambiente que va a traer consecuencias muy graves, por lo que el aspecto ambiental de la minería debe ser un marco normativo e institucional que asegure que esta actividad se lleve a cabo con
con transparencia y reglas claras, que procuren el interés público y de la sociedad. Y la prioridad dada por el gobierno del Perú para el desarrollo de actividades mineras y los grandes intereses económicos que están detrás de esta industria impiden que puedan tener una visión adecuada de los riesgos del medio ambiente y la salud representa en esta actividad económica. Eso sería todo, profesor. Muy bien, dado el tiempo, el día viernes continuamos con la exposición que falta y haré las preguntas a este grupo que ha expuesto sobre la contaminación ambiental. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, nos quedamos ahí y nos estamos viendo